Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer declaró Jessica ante el juez que lleva el caso contra Ábalos. Son las 8:43, 7:43 en las Islas Canarias y empezamos nuestra tertulia de lujo para comentar esa y otras noticias. Hoy con doña Alba Vila, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, ¿qué tal? Y con doña Lucía Echevarría, ¿qué Hola, tal está usted? Ya le decía yo a Lucía Echevarría fuera de micrófono que desde que ha ganado Trump tiene así como un look más sofisticado. Le hemos contestado, Alba y yo, que esto ronda peligrosamente la frontera del qué guapa estás, que como todos sabemos es acoso. Bueno. ¿Qué les pareció a usted lo de la comparecencia de Jessica? Porque dijo algunas cosas que complican el futuro judicial de Ábalos, porque vino a decir que el que lo decidía todo, que tuviera un piso, que la contrataran en una empresa, era Ábalos, claro. Hombre, es que esto es tremendo. Recordemos que al final estamos conociendo cómo José Luis Ábalos pagaba a esta señora no solo por acompañarle en esos 15 viajes oficiales, sino también un piso en Plaza España. Y lo que está claro es que aquí todos hemos pagado pues las aventuras de un ministro de gobierno. Un piso, el agua, la luz y un salseo que tengo yo. Todo. Y la chica que limpiaba. También. Tenía una chica que limpiaba todos los días. Qué pagada por el contribuyente. Pero a mí, no sé si habéis visto que luego esta chica pues aprende el negocio y se convierte en manager, mediadora, lo que queráis llamar, de otras. Pues eso es algo que ha publicado un medio, The Objective, pero que ha acertado hasta ahora en las cosas que iba sí, que pero iba es publicando, que le mandan un mensaje, o sea, consiguen el teléfono de ella y le mandan un mensaje, porque encima de todo, Tolai, ¿vale? Le mandan un mensaje y le dicen, oye, yo quiero trabajar en esto y tal, y Jessica le contesta, sí, mándame tu foto de perfil. Me llevo el 35% y se lo escribe, se lo deja por escrito. Es decir, hay que ser muy inteligente. La chica no era. Es que esta chica, cuando le ofrecen estos cargos en diferentes empresas públicas, le preguntan, pero ¿usted sabe usar el paquete Office? Y dice yo, sí. El paquete dice, no, aquí el que hace las preguntas soy yo. Lucía, ¿sabe leer y escribir? Pues ya está. Hay una cosa muy interesante. El señor que la contrata, que se llama Jorge de Blas, Javier de Jorge, algo con Jorge y ahora mismo se me ha olvidado. Era, qué casualidad, el mismo que era el señor de Recursos Humanos, era el mismo que luego que antes había estado, o después, en Recursos Humanos, en Radio y Televisión Española, cuando sale el pufo de las oposiciones amañadas. A mí, no sé, me sorprende tantísimo, me pinchan, no sangro, ¿sabes? Es que lo de esta chica es tremendo, porque supuestamente luego nunca acudió a trabajar, pero ella recibía su nómina. Bueno, como Íñigo Errejón, que tampoco iba nunca a hacer su beca blanca, ni pisaba Málaga. Y como el hermano del presidente. Como el hermano del presidente y como... Bueno, Begoña aparecía alguna vez por la presunta cátedra, una vez al mes o algo. Esa de vez en cuando. ¿Sabes por qué se les llama a estos ñoquis en Argentina? Porque en Italia solo se comían ñoquis una vez al mes, el día 29. Y entonces estos van una vez al mes a cobrar. Pero esto era una cosa que se ha aprendido desde Argentina, donde era típico contratar a alguien que luego, cuando llegó Milei con la motosierra, Adorni hubo un momento en que iba sacando uno tras otro y gente que cobraba y ya había fallecido, gente que cobraba por una que cobraba por una discapacidad y le faltaba un brazo y cuando se presenta tiene el brazo. Bueno, los milagros existen. Los milagros, claro, en Argentina más. Bueno, ¿cuánta gente como Jessica o como David Sánchez hay en la administración española? Pues mira. ¿Son excepciones o no. Aquí el PSOE ha metido a gente a cobrar sin trabajar en todos sitios? Mira, hace 2 años la lista de empleados públicos era 3.043.000 y los autónomos eran 3.700.000. Ahora los autónomos, se ha destruido trabajo autónomo y estamos a punto de que los empleados públicos sean más que los autónomos. De esos, solo el 7% trabajan en sanidad y más o menos otro 7 a 10% en educación. Todo el resto, teniendo en cuenta que el señor Sánchez tiene casi 1.000 asesores en presidencia, que son el doble de los que tenía, no más del doble de los que tenía Felipe González, imagínate,
Imagínate, por cierto, el último asesor, el tal Idafe, era una perla del Cantábrico. Entonces sí, yo creo que esto ya empieza, es algo normal, porque además yo sí que conozco casos, y aquí hay una cosa muy interesante, yo conozco casos de amigos míos que trabajan en, y no puedo decir, organismos públicos de todo tipo. En uno de los casos está el padre, el hermano y el hijo, los tres trabajando en el organismo público mediante un sistema muy parecido al de David Sánchez o al de Íñigo Errejón. Se hace lo que se llama vestir el santo, es decir, hacer una oposición con unas características tales que es, tiene que llamarse Alba, ser morena, tener los ojos negros, el pelo. Bueno, de hecho, esta misma mañana la portada de The Objective, que ya lo habéis mencionado en esta mesa, es precisamente ese número, 3.043.000, es el número de funcionarios. Volvemos a alcanzar un nuevo récord en los trabajadores públicos, después de haber alcanzado ya en el año 2023, récords que está pulverizando, por supuesto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en este sentido, eso, lo que mencionaba Lucía, sucede sobre todo en las administraciones más locales. Recuerdo como Noelia Núñez, que es ahora diputada en el Congreso, pero sigue siendo la líder del Partido Popular en Fuenlabrada, hubo una sesión parlamentaria en la que dijo, bueno, de todos los que están en este pleno, que levante la mano el único que no tenga a un hermano, a un tío, a un primo, a algún conocido o que tenga alguna relación con él, que no esté en la administración pública. Ella, ¿no? Y nadie levantó la mano. Era ella, supongo. Ella era la única que no tenía ningún familiar colocado en la administración. Claro, pero es que además esto, si dijéramos solo lo hace el PSOE, es que también se hace en ayuntamientos del PP. Y además crea problemas muy grandes de acoso. Cuando yo he trabajado como psicóloga, yo trabajaba con gente que ya estaba en otro psicólogo y que venía a mí a hacer terapia de escritura expresiva. Los 3 casos de acoso más grandes que me he encontrado eran en administraciones públicas. Entonces esa persona es absolutamente intocable y la otra persona sabe que no puede, incluso con todas las pruebas, dice, bueno, sí, nunca lo echarán, pero además a mí a saber lo que me hacen. Y luego pasa lo mismo que pasaba con Monedero, ¿no? Porque lo de Monedero era harto sabido, y yo tengo un salseo aquí, que es que yo le vi haciendo esto a un chico. Delante de mí, o sea, estos toqueteos se los hizo a un varón. Vale, pues en cualquier caso, el asunto es que todas las que han hablado, una decía, bueno, es que yo dependía de Canal Red, mi sueldo era de Canal Red. Entonces no podíamos meternos con él, pero es que él oficialmente no estaba en el partido, estaba en este famoso instituto Democracia y República, Fundación Democracia y República. Entonces eso es más difícil, porque en los casos que yo llevaba eran gente que oficialmente no tenía el cargo que realmente tenía. En uno de los casos, por ejemplo, quien le acosaba era jerárquicamente su subordinada. Era un hombre, además, y estaba acosado, o sea, psicológicamente por una mujer. Pero esa mujer, al ser la pareja de alguien muy importante, ya se sabía que era intocable. Entonces es muy complicado, porque en psicología las organizaciones te dicen siempre que una organización es mucho más tóxica cuanto menos claros sean los límites. Entonces yo no me puedo meter con esta persona que igual tiene un cargo administrativo de patata, vamos, pero sabemos que es la pareja de o el primo de, o sea, tú imagínate, entra Jessica en el hipotético caso que hubiera ido a trabajar, que no iba, desde el momento que se sabe que es la novia del ministro, claro, no se puede hacer nada, ¿sabes? Y entonces esto crea muchísimos conflictos a todos los niveles y unas organizaciones que ya no funcionan. Me gustaría recordar también esa entrevista en la que José Luis Ábalos le dijo a Risto Mejide, yo nunca he tenido que recurrir a pagar para poder tener sexo, yo no necesito esas cosas. No, claro, él no pagaba, lo pagábamos los demás. Claro. Pues tiene toda la razón, ¿no? O sea, técnicamente hablando. Bueno, el caso es que ayer pues se demostró que las informaciones que había ido sacando The Objective eran ciertas en lo que respecta a que Ábalos pues usaba el dinero público para mejorar sus posibilidades sentimentales en esta vida. Que estaba casado. Estaba casado. Pero además, pobre mujer. No, pero es que la mujer, porque recordad que Ábalos tenía a Jessica, a Andrea y a otras señoritas. Pero eso es posterior. No, eran simultáneas. ¿Eran se le iban simultáneas? sacando fotos con señoritas porque él se iba a los sitios y no tenía ningún Eso problema. sufiera, tío, ¿no? Sí, claro, que cuando lo pagan los demás es fácil. Pero si ves las fotos de Carolina, su mujer, cuando era joven, es que él tiene un tipo físico clavado. Y es cuando esta me envejece, pues el Estado me compra otra, ¿sabes? Y entonces
se parecen todas muchísimo entre sí. Lo que pasa que Carolina es la versión ya gran reserva, digamos, ¿no? Y es muy raro porque no se han divorciado. Aquí no... Algo debe saber lo que hay, cualquier otra se debería divorciar, pero no nos vamos a meter en su vida privada. Era una cuestión económica, sí, seguramente. Pero bueno, en fin. Bueno, de hecho, la mujer o exmujer o lo que sea figura en alguno de los inmuebles, ¿no? Como copropietaria. Bueno, o algo del esto es estilo. buenísimo, lo de, ay, se me había olvidado que tenía un chalet en Mazagón. ¿Sabes? Sí. Le dicen, como quien se olvida ese día del boli. Se me había olvidado. Entonces tenía yo un coto de caza en Sotogrande y se me ha olvidado. Pero Jessica debió incluso tener algún tipo, ya no solo por interés, sino algún tipo de vínculo afectivo y emocional, porque ayer ante el propio magistrado todo el relato que hizo y las preguntas que respondía lo hacía pues efectivamente llorando, incluso se volvió a derrumbar cuando dijo que habían terminado de alguna forma la propia relación. Llorar es fácil. Me hace mucha Este es el gracia. salseo. A mí me hace mucha gracia el acta con eso de la testigo prorrumpe en sollozos, ¿no? Que faltaba al final. La testigo lo niega todo, mesándose los cabellos mientras sale por el foro. Bueno, cabellos que no sabemos si era peluca, porque pero vamos fue a ver, de que negro. llorar no puede ser porque tengas una relación afectiva, simplemente porque estás en una situación, o sea, llorar es tensa. fácil, muy tensa, y es una forma de liberar tensión. Puede estar llorando sin más porque está pensando que la pueden imputar a ella, ¿sabes? Sí. Esto no garantiza nada. Es que la pueden imputar a ella, Por claro. eso, pues por eso llora, quizá. Bueno, habéis visto, supongo, la página de prostitutas o señoras de compañías. Son escorts, y esto es muy importante para... Sí. Escorts que se publicitan diciendo aquí están las mujeres favoritas de los ministros. Pero es que además... Pero ya ha anunciado Ábalos acciones contra la página, ¿no? Por usar es que han puesto su imagen. Cuando ella se convierte en mediadora, gestora, manager o lo que quieras, lo hace porque gracias a Ábalos tiene acceso a un montón de gente que puede pagar. Claro. O sea, que está muy bien porque Ábalos consciente que los amigos de Ábalos también le dan al asunto. Eso parece, pero consciente Ábalos del problema de la vivienda en la juventud, consciente Ábalos del problema del acceso al trabajo, pues él, siendo ministro, proporciona vivienda, enseña un oficio, ¿sabes? Crea un emprendimiento, si es que hay que aplaudirle, hay que aplaudirle. Bueno, vamos a ver qué consecuencias judiciales tiene todo este tema, porque las cosas que dijo ayer Jessica, ya prescindiendo del salseo, pues básicamente se traducen en que pues Ábalos no era el que cogía y sacaba la billetera y tal, no, eso lo hacía Koldo. Hay por ahí un tal Alberto que también parece que era el que actuaba como interfaz de Jessica para todo lo referente al piso, etcétera, 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 pero el que lo decidía todo, es decir, un piso para esta chica, un trabajo para esta chica, era Ábalos. Eso lo ha confirmado Jessica ayer, que llega a decir que, que Koldo y Ábalos hablaban delante suyo y que pues estaba claro quién era el que decidía esas cosas, ¿no? Lo cual tiene como vertiente judicial pues que queda acreditado que el dinero que Aldama daba para el piso y que Koldo pues daba al propietario del piso era evidentemente un cobro que Ábalos hacía. Aldama daba un dinero y al final pues el beneficiario de ese dinero era Ábalos, que era quien había dicho que la chica tuviera un piso. Con lo cual, pues le acaba de meter Jessica en un lío a Ábalos porque acredita que Ábalos cobró de la trama corrupta, o al menos yo es así como interpreto la declaración, y me supongo que alguno de los abogados presentes en la sala ayer, que tampoco quisieron hacer mucha sangre con Jessica, pues así lo interpretará en los interrogatorios a los que sometan a Ábalos, ¿no? Pero lo peor de todo ya no es tanto lo que sucediera, sino cómo en estos momentos, en un país en el que hay millones de parados, que los jóvenes no encuentran trabajo, que no pueden acceder a pagarse un alquiler a pesar de estar trabajando, como muchas familias no consiguen llegar a final de mes, pues parece que
aquí la sociedad está dormida, los grandes medios de comunicación no se hacen eco de esto y al final hay que hablar claro. Jessica era una señora de compañía a la que el ministro Ábalos no le quería pagar directamente o no le pagaba directamente, entonces la enchufó en una administración pública, recibía sueldo, viajes por todo el mundo y también el famoso piso en Plaza de España. ¿Cómo es posible que en una situación como esta, después de todo lo relatado por Jessica en el día de ayer, después de la situación en la que se encuentre José Luis Ábalos, que fue, atención, ministro del Gobierno de España, pero es que hombre fuerte del propio Pedro Sánchez y número 3 del Partido Socialista, el partido que actualmente está gobernando, cómo puede ser que ningún medio informativo se dedique a abrir y a dedicar un programa especial a este asunto? Bueno, te recuerdo que cuando ya todo esto se sabía, los susodichos medios le dieron a Ábalos, el premio a mejor relación con la prensa. Te recuerdo que cuando todo ¿Los periodistas parlamentarios? Sí, la asociación los famosos premios Naranja y Limón. Sí, o sea, esos que salían con lo del cartelito de señalar. Ahí iba a ir, que esos mismos periodistas, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en lugar de estar preocupándose por eso y decir, por Dios, a quién le dimos el premio, salen con un cartelito para excluir a otro pobre periodista, que es un chico de 21 años, que no les ha hecho nada. Entonces, si esto no nos deja claro que hay determinado que el periodismo libre, que las que hemos ido a una facultad de periodismo hace años, que nos enseñaron una asignatura que se llamaba ética, pues claro, cualquier parecido de lo que estudiamos con lo que vivimos es pura coincidencia, pero claro, es que nosotros no solo pagamos las señoritas de compañía que dan favores carnales, es que estamos pagando otro tipo de señoritas de compañía que hacen otro tipo de favores, pero ese periodismo también de alguna manera se vende, ¿no? Por no decir la palabra que no queremos decir. Es patético. Además, aparte, quiero decir, el medio para el que trabaja Vito Aguilés nos puede gustar más o menos. Escriben fatal, todo tenemos que decirlo, son muy sensacionalistas, lo que sea. Pero nadie, es como lo de la AfD en Alemania, nadie ha podido probar ningún tipo de delito, ni ningún tipo de, ni siquiera una falta administrativa. ¿En base a qué usted decide? Que además, este chico tiene una carrera universitaria, Pachi López ni la tiene, ¿sabes? Bueno, ni Pachi López ni muchos de los grandes líderes de información como Ángeles Barceló, que no terminó la carrera de periodismo. Por ejemplo, entonces, de esos presuntos periodistas parlamentarios, muchos no tienen carrera universitaria. Entonces, ¿en base a qué estamos alentando un bullying, nos caiga bien o nos caiga mal esta persona? ¿En base a qué entendemos como normal que le cojan los micrófonos y se los tiren? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Porque luego, cuando estos comportamientos se repiten en un aula de colegio, ¿dónde lo habrá aprendido? Pues viendo la tele y viendo las redes, hija de mi vida. O sea, que entendamos como normal que te cojan un micro y lo tiren, y que ya lleven 3 veces que le tiran el micro, 3, y que nadie dice nada. Ayer le tuvimos en Dando Caña, dirigido por doña Alba Vila, y allí, bueno, pues estuvo efectivamente diciendo esto, o sea, que le señalan y la acosan es a mí, que dice esta gente. Bueno, yo admiro, yo no le conozco nada, pero la sangre fría, porque a mí me tiran un micro y no respondo. O sea, la tranquilidad además la sorna con lo que lo hace, ¿no? Ahí, Juan Carlos, no metiste el micrófono. Pero no, a mí lo que me preocupa es que esto es lo que estamos transmitiendo a niños y que el bullying en colegios se ha incrementado casi un 400% en 10 años. Sí. Es alucinante. Bueno, pausa publicitaria y seguimos porque hoy hay para dar y tomar. Vamos a hablar un poquito de Trump, al que ayer le preguntaban, ¿sigue usted? Hoy se reúne con Zelensky y ayer le preguntaban, ¿sigue usted diciendo que Zelensky es un dictador? Pausa y vamos con ello. El Toro TV también es Radio Libertad. Cítricos y Delicias le lleva hasta su casa las mejores naranjas, sus famosas naranjas gourmet de Orihuela, mandarinas, pomelos, limones, directamente de la huerta a su mesa, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, además de otras delicias con las que podrá completar sus cajas. Información y pedidos en cítricosydelicias.com o llamando al teléfono 966 288 008. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac.
Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Y 4 minutos, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Les comentaba que ayer recibió Trump a Keir Starmer y nada, pues Keir Starmer como Macron, pues muy progre, pero fue a rendir pleitesía al emperador del mundo y los dos de risas y muy contentos y diciendo que bueno, pues que han llegado a un acuerdo y que no habrá aranceles entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y además Keir Starmer precedió la visita de una subida, de un anuncio de subida espectacular del gasto en defensa como Trump había pedido. Y hoy recibe Trump a Zelensky en la Casa Blanca para firmar el acuerdo de explotación de minerales en Ucrania, que al final resulta que es más o menos el acuerdo que Zelensky ya había propuesto en octubre a Biden. O sea que Trump le está dando a Ucrania lo que Ucrania más o menos quería en lo que respecta a la explotación de minerales. Y entonces, pues ayer un periodista le dice: ¿sigue usted diciendo que Zelensky es un dictador? Y entonces pues Trump, con una sonrisa socarrona, le mira y dice, ¿dije yo eso? No me puedo creer que haya dicho yo eso. Dice, siguiente pregunta, ¿no? Entonces, creo que hay gente que no se entera de cómo negocia Trump. Trump es, cuando quiere, es insultante, es hiriente, es histriónico, es, por supuesto, dice lo que le da la gana, sea mentira o sea verdad, cuando lo que quiere es atacar a alguien. Y cuando ataca a alguien, le ataca pues para conseguir algo. ¿Qué era lo que él quería conseguir con Zelensky? Pues muy sencillo, que Zelensky cortara los hilos que le unían con Ursula von der Leyen y el resto de la Comisión Europea. Y lo ha conseguido, era su objetivo. Y ahora, pues Zelensky y Trump, pues yo qué sé, lo mismo van a terminar siendo los mejores amigos del mundo. Vaya usted a saber, ¿no? Hombre, Vance y él se odiaban y mira tú... Cierto. Vance no pudo decir cosas peores sobre Trump al principio. En Tal 2016. también le odiaba. Y mira tú, o sea, si todos los más o menos, él aún al principio era demócrata, pues... A mí me sorprende como mucha gente pues no entiende, por ejemplo, esa reacción de Donald Trump en el día de ayer, pero es que al final lo que vemos en el presidente de Estados Unidos es que muchas veces se mofa directamente de los propios periodistas. Que haya salido un vídeo de Montero María Jesús, diciendo jamás, nunca, con donaciones de deuda del 2018. Claro. Entonces nos sorprende a nosotros en los cambios de opinión que la gente diga A y luego haga B. Sí. Nos escandaliza, por favor. No, pero ojo, hay una diferencia, porque Sánchez efectivamente dice que va a hacer una cosa y luego hace la contraria.
Trump no. Trump lo que dice que va a hacer, lo hace. Sí. Donde coge y le importa a un soberano bledo que le interpreten sus palabras literalmente o no, es en el tema de los calificativos, las cosas así. Pero Trump no varía de opinión. Él quería un acuerdo con México y ha conseguido el acuerdo con México. Dice aranceles del 25% y luego dice, venga, vale, os los pongo en pausa a cambio de... Y ya tiene a 30 narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos. Es decir, Trump no varía de posición con respecto a lo que hace. Ahora, si hay alguien que se ponga a agarrarse a la literalidad de las cosas que dice, entonces se va a volver loco, porque Trump dice de todo, se ríe de todo el mundo. Y además, en lo que sí se parece a Sánchez es en una cosa que es lo de usar cortinas de humo. Porque mientras que él está con lo de Ucrania, pum, 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 Venezuela, pum, 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 relaciones bilaterales con países europeos, pum, 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 Israel, pum, 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 luego coge y te saca, por ejemplo, el vídeo que ha sacado de inteligencia artificial sobre Gaza, donde aparecen él y Netanyahu tomándose un daiquiri en una Gaza y Musk en una Gaza paradisíaca y tal. Y ya tiene a todos los progres del mundo mundial, hablando de eso, progres, hablando de eso, y mientras ellos hablan de eso, qué vídeo indignante, pues él se parte la caja de risa y continúa haciendo lo que quiere hacer. Eso tiene un nombre que se llama baiting en comunicación política. Baiting. Bait es cebo. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo lo deletrea usted? B-A-I-T-I-N-G. Baiting. Vale. Entonces, ¿te acuerdas cuando Milei el 8 de marzo descolgó todos los cuadros de mujeres importantes del Salón de las Mujeres? Entonces, Adorni llega al día siguiente preparado para que le pregunten cómo ha podido usted hacer eso, y en ese momento saca las cifras, que era que todos los gobiernos kirchneristas habían tenido un 18% de mujeres, ellos tenían un 48%. Claro, te pongo un cebo, tú la montas y yo lo tengo preparado. Pues este tipo de comunicación política se llama baiting y está súper estudiado. Entonces te pongo el cebo de Gaza, tú la montas y luego yo hago no sé qué. Y lo usan mucho. Y también usan mucho el poli bueno, poli malo. Trump es el histriónico, el que hace las bromas y no sé qué, y luego se llega a Vance, que es el que habla my dear fellows, tal, y el que se va y les echa la bronca en el Parlamento Europeo y demás, y se lo tienen todo súper estudiado. Pero ellos tienen toda la comunicación política muy, muy, muy bien diseñada. Estamos hablando aquí de la portavoz, que se llama Kathleen, no recuerdo cómo, y ella es que es un hacha, porque suelta las mayores barbaridades con apelativos que no podríamos usar aquí y luego siempre acaba. And goodbye, guys. Adiós, chicos. Y yo la sigo a ella solo por la diversión. Y esto son... Es una chica muy joven, ¿no? Sí. Que tiene 30 años o... es madre de 2 niños, igual tiene 40 y los aparenta menos, me parece. Pues se conserva estupendamente bien, es ¿no? Muy mona, además. Y llevan todas con su crucecita bien grande para que se vea. Y... ¿Qué les ha parecido a ustedes lo de que empezara su primera reunión del gobierno, bendiciendo la reunión del gobierno, igual que se bendice la mesa y tal, ¿no? A mí me parece un símbolo... Otro mensaje dirigido a tantos estadounidenses que son creyentes, son cristianos, y para los que ese tipo de símbolos es importante. Claro, él precisamente tiene... En Estados Unidos no hay tantos católicos, pero el voto es muy, muy homogéneo. Ten en cuenta que en Estados Unidos hay mucha gente que no vota, ni siquiera se registra para votar. Entonces, ya tiene a Vance católico, casado con una hindú, tiene a varios hindús, tiene todo controlado. Y entonces él bendice como cristiano, que para los americanos no es católico, ojo. Y entonces tiene ya todos los flancos cubiertos. Pero eso sí incidió mucho en campaña, mucho. Pero luego en campaña se fue a ver a musulmanes, y se hizo muchas reuniones con musulmanes. Pero es una forma de hacer un statement, claramente. O sea, estamos ahora en contra de Hamas, y si los anteriores habían sido Muslim friendly, nosotros no. Yo creo que está clarísimo que Trump nunca ha sido ni cristiano ni religioso, lo más mínimo. Esto ha sido algo que ha sacado desde hace muy poco, pero si vas siguiendo su trayectoria a lo largo del tiempo. Melania sí que era católica y bastante ferviente. Melania es católica. Melania es católica, se fue a ver al Papa. Melania creció en Eslovenia, donde no se podía ser católico. Y en Eslovenia había pues lo mismo que había en Polonia en su día, una subcorriente católica clandestina. Entonces Melania es católica y se fue a ver al Papa, y sus padres eran católicos. Hemos averiguado ya
el misterio del sombrero de Melania, porque... ¿no? ¿Que por qué se puso el maravilloso sombrero largo? Eso que lleva Melody. Según las páginas de moda, lo que decían es que ese evento estaba pensado para ser en exteriores, pero sin embargo, debido al mal tiempo, se pasó a una zona interior y ella no le daba tiempo a poder cambiar negro, el estamos look. Hablando. Era como un traje navy, azul navy, y con ese sombrero de ala ancha que casi ni Trump podía acercarse a darle un beso. A ver, Melania es muy inteligente y el niño es inteligentísimo. Y probablemente ella bordea el TEA. Melania iba a entrar en arquitectura. Y siempre manda mensajes con la ropa, eso nunca ha fallado, nunca. ¿Acordáis cuando el marido dijo que grab them by the pass se puso una cosa que se llama possible? Sí. ¿Se llama qué? Oiga, el marido decía que pussy es gatito, pero también es otra cosa. Ah, vale. El marido decía que a las chicas las cogía por el pussy y se lo pusieron en todos los medios. Y al día siguiente ya apareció con un lazo muy particular que en inglés se llama lazo gatito. Vale. Una cosa, nos aclara un oyente, don Guillermo, que Caroline Levitt, de la que usted hablaba, la portavoz de la Casa Blanca, tiene 27 años. ¡Ah! Pues tiene 2 niños. ¡Qué barbaridad! Más joven que yo. Fíjate lo que son los prejuicios, porque yo pensaba, si tiene 2 niños, 40. Pensaba en sistema español, claro. Pues gracias al oyente. ¿Cómo se llama? Don Guillermo. Gracias, don Guillermo, por la aclaración. Pero está claro que Melania, al igual que Trump, siempre envía un mensaje con lo que... Bueno, Trump con lo que dice o con los discursos y las formas de contestar muchas veces a los periodistas, pero Melania con la ropa. De hecho, hemos notado incluso una diferencia con la anterior legislatura del propio Trump y en esta sale más como apuesta por unas chaquetas de traje mucho más marcadas, mucho más estructuradas, envía un mensaje mucho más potente. Al principio se ha aclarado de colores pastel, de rosa, de muy dulce, y ahora va de vengo a matar, vengo a la venganza, me pusisteis verde, no ahora os sabéis lo que enteráis. se espera. De primera dama a primera dama. Dejamos a Melania y vamos a hablar de nuestra primera dama, Ursula von der Leyen. Pensaba que me iba a decir Begoña Gómez. No, bueno, también podríamos hablar, pero no. ¿Qué va a hacer Europa? Porque Trump está actuando, además, se ve con una intención enormemente clara, que es puentear, ningunear a la Comisión Europea, a la que desprecia profundamente. Ha establecido relación ya bilateral con Macron y con Keir Starmer. Keir Starmer, Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, pero es Europa también, ¿no? Y está lanzando Trump un mensaje: me voy a entender uno a uno con los países que me interesen. Está con Zelensky haciendo lo mismo, ha cortado la relación entre la Unión Europea y Zelensky y le ha dicho, el que te puede resolver las cosas soy yo. ¿Qué va a pasar? Ir a remolque, es lo que va a hacer la Unión Europea. De hecho, lo estamos viendo ya. Lo que Donald Trump ha conseguido es que el debate sobre el gasto en defensa esté encima de la mesa. Todos los países lo están estudiando y están viendo cómo poder cumplir ese objetivo de cara a unos años, y al final estamos observando también cómo Donald Trump tiene un plan perfectamente estructurado, mientras que la Unión Europea pues va a acción-reacción. No estamos viendo tampoco que haya un plan a largo plazo. Más gasto en defensa sí, pero ¿para qué? ¿Contra quién? Es que parece que la Unión Europea tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere ser de mayor, y entonces al final pues va dando bandazos que uno tampoco entiende muy bien qué es lo que quiere hacer, porque ha tenido 3 años para intentar solucionar la guerra, el conflicto con Ucrania, y de momento ayer no ha preguntábamos nada a la audiencia qué habría que hacer con la Unión Europea, si habría que reforzarla, si habría que mantenerla, si habría que refundarla o si habría que liquidarla. Y la opinión era prácticamente unánime, era más o menos 50% de la audiencia decía que hay que refundarla, 50% decía que hay que liquidarla directamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tenemos que hacer en la Unión Europea, por Dios? A ver, yo no soy una experta, igual que en el lazo gatito, sí, yo la refundaría, la verdad, pero no creo que haya que acabar con ella ahora mismo. Pero sí es cierto que van a empezar, por ejemplo, todo lo que está saliendo del DEI y cuántas cosas iban a la Unión Europea, es decir, cuánto dinero se iba desde la administración Biden
a reforzar esta cantidad de organizaciones por el cambio climático, por la diversidad, la inclusividad, la no sé qué, esto te hace pensar mucho. Nunca se habla lo suficiente del famoso portátil perdido del hijo de Biden, que siempre se hablaba de la parte erótico-festiva, digamos, pero nunca se hablaba de los intereses que este chico tenía en Ucrania. Y recordemos que cuando Zelensky estuvo a punto de pactar, fue Boris Johnson el que, enviado por Biden, llamó a Zelensky y le dijo, no te rindas todavía. ¿Por qué? Porque ahí había unos intereses. Entonces, al final, Europa ha estado un poco de títere de Biden en muchas cosas. Solo estamos viendo de la misa y la mitad. Yo siempre me acuerdo de Bismarck. Todavía no sabemos todas las ententes cordiales que hizo Bismarck. Cada año sale una nueva que iba pactando con diferentes personas a la vez. Y entonces todavía no sabemos cuánto pagó Estados Unidos a diferentes organizaciones que estaban dentro de la Unión Europea o dentro en el paraguas del Parlamento Europeo por la inclusividad, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero obviamente Trump no se lo va a perdonar. Ahora, yo creo que la sangre no llegará al río. Al final puede que von der Leyen cambie, puede que la AfD suba más, pero no creo que la Unión Europea explote. Por ejemplo, la AfD, una cosa que llevaba directamente en campaña era acabar con la Unión Europea y se podían quedar en la Unión Europea si nos íbamos Grecia y nosotros, ¿te recuerdo? Y en eso creo que tienen razón. Es decir, si yo fuera alemán, ¿por qué voy a estar dando dinero a una gente que se lo está gastando en señoritas de compañía hidrojaina, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta idea de la solidaridad funciona muy bien en pequeñas comunidades religiosas, pero esto está... Hombre, funciona muy bien cuando tienes gobernantes honestos que no se gastan el dinero en señoritas. Está muy estudiado en la antropología que la redistribución de la riqueza no se puede hacer a gran escala, porque cuando tú no conoces al de allá, no le vas a dejar tu riqueza, ya la chanchullarás de alguna manera. Entonces, la idea comunista por un lado, que es casi católica, de que es que todos somos buenos por naturaleza y todos vamos a querer redistribuir, pues es una idea utópica y cada vez se ve más. Pero es normal que una gran parte de la sociedad piense que hay que fulminar directamente a la Unión Europea, porque sí que es cierto que desde que Pedro Sánchez entró en el Palacio de la Moncloa y hemos empezado a ver sus cesiones al separatismo o ciertas actitudes que no comparten la mayoría de los españoles, siempre pensábamos, bueno, nos queda la Unión Europea va a ser nuestra gran salvadora. Y claro, los ciudadanos se sienten huérfanos, no ven que finalmente la Unión Europea haya hecho absolutamente nada, sino todo lo contrario, ha empeorado todavía más las cosas. Con la cuestión de la amnistía no ha dicho ni mu. Hemos visto lo que ha sucedido también con esa negociación del Consejo General del Poder Judicial, con la inmigración ilegal, una política de puertas abiertas que se están viendo las consecuencias, esa relación directa entre inmigración ilegal y inseguridad. Y para colmo, el colmo de todos los colmos, nuestros agricultores y ganaderos, que al final, que vimos en las vísperas de las pasadas elecciones europeas, como toda la clase política europea cambiaba su discurso para con el campo y de repente fue volver a pasar las urnas y otra vez estamos en la misma situación, e incluso conociendo lo que la propia Unión Europea, Timmermans, se gastaba el dinero que daba a diferentes grupos de acción ecologista para que presionaran a otros, ya no solo en los medios, sino para que presionara a muchos políticos para conseguir aprobar el Pacto Verde. Entonces, es evidente ese enfado ciudadano que dice, ¿para qué quiero la Unión Europea si no me beneficia en nada? Sí, pero ahí también los ciudadanos tienen que interiorizar la parte de culpa que tienen, que es la menor. Por supuesto, el que engaña, manipula, miente es el mayor culpable, pero, oiga, es que dejarse engañar por el Partido Popular Europeo y por el Partido Socialista Europeo, otra vez diciendo que van a defender al campo en campaña electoral para el día siguiente, después de ganar las elecciones, empezar otra vez a machacar al campo. Pero cada vez hay menos, don Luis. Sí que es cierto que en estas elecciones se ha notado cómo el voto se ha dirigido a otro tipo de partidos. Aquí mismamente en España tenemos el caso de Vox, pero porque es evidente y al final hay muchos ciudadanos también que por el motivo que sea y también con una parte de irresponsabilidad, no están bien informados y no saben lo que pasa en Europa. Y parece que de Europa solo se habla en ciertos medios de comunicación o en vísperas de elecciones. El tema europeo de lo que se hace y lo que se aprueba en Bruselas
También hay una es cosa inexistente. que es netamente española. En España, cuando envían a alguien al Parlamento Europeo es su retiro dorado o su forma de volver a política, como en el caso de Irene Montero. No mandamos a nadie que nos importe de verdad. O mira, os un pago de favores, Teresa Rivera, sin más. Entonces, los ciudadanos españoles en las europeas no votan con una conciencia de lo que se juega. No es posible que el agricultor y el ganadero sí lo sabe por lo mal que lo ha pasado, más que nada. Pero los demás no, o no vamos a votar, o no nos importa, o es una especie de voto de castigo, pues ahora voto a este o al otro por molestar, pero en mi comunidad votaría otra cosa. Eso se ve muchísimo, que aparecen partidos. Por ejemplo, Irene Montero habrá salido primero porque la circunscripción no es igual y segundo por molestar, pero cuando llegues a votar en las nacionales o en tu comunidad, igual ya no votas esto, ¿sabes? Y esto es el problema, que nos lo hemos tomado siempre como las europeas son un bromazo, y cuando llegas y descubres que al final el cereal que vas a tener es de Marruecos y no es el tuyo, que por ejemplo ahora mismo tener una explotación ecológica es mucho más caro solo por pagarlo. Es decir, si yo tengo una explotación ecológica y todo es ecológico, me resulta más fácil venderlo como que no y vender a mis clientes el vacuno a 12 euros, porque si no se lo tengo que vender a 20. Locuras de estas completamente saladas. El nivel de lo que se está haciendo en el campo español y en la ganadería española, sobre todo, y a mí fíjate que no como carne, en principio me tendría que dar igual, es peligrosísimo, pero además es peligrosísimo para la salud pública, porque tú estás impidiendo que haya ganaderías que realmente pasten en pasto, que estén bien nutridas, que tú vayas a comer una vaca que no está forrada de antibióticos, etcétera, etcétera. Y todo esto, mira, sin ir más lejos, la regulación esta de la Unión Europea de los gatos y los perros, que en principio la están aplicando desde Europa, es solo para vacas. Y aquí la han querido aplicar a gatos y perros y vamos a tener un problemón que ya estamos teniendo. Pero incluso si es para vacas, tú me estás diciendo que se te pone una vaca enferma y cuando tu vaca enferma tampoco le puedes dar antibióticos. ¿Que vas a esperar 10 días hasta que la vaca se te muera? Sobre todo si estás en un pueblo de Galicia. Que se te muera un perro es un drama, pero que se te mueran las 2 vacas, porque además se contagia enseguida. Son regulaciones de gente que está cobrando 15.000 euros al mes en su casa en Bruselas y que no tienen ni idea de cómo se trabaja. No ha pesado una dehesa en los días de su vida, claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y ya que han salido a colación pues los podemitas, vamos a hablar un poquito de Monedero, porque ayer fue el día de las amenazas. Maduro amenazando a Trump. ¡Ojo, los fascistas! Sánchez amenazando a Trump y Monedero amenazando a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Esto se está poniendo interesantísimo. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Estamos aquí comentando las amenazas de Monedero a Iglesias y a Montero, de las que hoy informa el ABC. Pero antes de eso, doña Alba, recuerde usted a nuestra audiencia que el próximo jueves hay un programa especial del Gato al Agua en Boadilla. Eso es, José Javier Esparza, todo su equipo, el equipo del Toro Televisión. El Gato al Agua se va a hacer un programa en Boadilla del Monte el próximo jueves, día 6 de marzo, recuerden, jueves, día 6 de marzo, y lo más importante es que queremos que nuestros espectadores estén allí. Ya saben que en el Toro Televisión intentamos ser siempre muy cercanos con todos aquellos que nos ven y que nos escuchan, que nos encanta saludarles, hablar con ellos en la calle, conocer sus historias más de cerca, y bueno, es una fantástica oportunidad para que muchos de ellos, para que muchos de los espectadores, ya no solo del Toro Televisión, sino también de Mañanas en Libertad, se acerquen a Boadilla del Monte para poder ver cómo se hace un programa en directo, para poder charlar también un ratito con ellos. Para apuntarse, porque es muy importante que tienen que apuntarse porque el aforo es limitado y necesitamos saber con cuánta gente va a venir, como es evidente. ¿Cómo se puede apuntar? producciontv@eltorotv.com. Envían un mensaje electrónico y ya están apuntados. producciontv@eltorotv.com. Simplemente envían el mensaje con sus datos y apuntarse es gratis y demás. Sí. Vale. Bueno, pues hay que echar esa invitación. Y hablábamos de las amenazas de Monedero. Hoy el ABC trae una información pues muy interesante. Ya saben ustedes que saltó el tema de las denuncias contra Monedero de mujeres, unas del partido, otras en la facultad, que decían que Monedero, pues en fin, que era un poco babosillo, así para entendernos, y que se propasaba con las chicas. Entonces salió Podemos a decir que bueno, que en cuanto supieron de aquellas denuncias, que le apartaron. Luego han salido informaciones mostrando que Monedero seguía en los chats de la cúpula del partido después de cuando supuestamente le habían echado. Y preguntados los de Podemos sobre: oiga, ¿y por qué no denunciaron ustedes estas denuncias de las mujeres? ¿Por qué no lo hicieron público y tal? Entonces dijeron que es que era para proteger a las víctimas. O sea, que según Podemos ahora, para proteger a las víctimas de agresiones sexuales, lo que hay que hacer es no denunciar, dice ahora Podemos, lo cual es muy peculiar. Y bueno, en fin, Podemos está quedando a la altura del betún, pero intentan desmarcarse diciendo que pusieron distancia con Monedero, y entonces sale hoy en el ABC la información de que Monedero amenaza con sacar pantallazos de sus conversaciones con Irene Montero y con Pablo Iglesias, ¿no? La información es interesantísima, por lo que se cuenta en este artículo de ABC es no solo que Monedero tendría mensajes, sino esa intrahistoria, el por qué sale todo esto. Lo que revela el entorno más cercano de Juan Carlos Monedero es que el propio Monedero pidió al entorno de Podemos que no fuera tan bronco públicamente con su marido Yolanda Díaz. Entonces considera Monedero que quien está detrás de esta campaña es el propio Pablo Iglesias e Irene Montero, precisamente por pedir ese tono más amigable con los de Sumar.
¿Por qué? Porque el plan de Podemos actualmente es el de que Pablo Iglesias siga asumiendo el liderazgo desde atrás, que Ione Belarra sea el liderazgo público y que Irene Montero no se le toca y tampoco se quema. De hecho, a la propia Irene Montero, que la hemos visto 1 o 2 minutos hablando de este asunto, apenas ha salido a valorarlo, no se la toca porque, claro, tienen que reforzar su candidatura nacional para cuando haya unas elecciones en España. Monedero tendría mensajes que desmontan la teoría de Podemos de que ellos se enteraron más tarde y precisamente de cómo Pablo Iglesias y la propia Irene Montero estarían enterados. Hay que recordar que en esos momentos la relación de Pablo Iglesias con Monedero y con la propia Irene Montero era muy estrecha, así que no sabemos qué se dicen esos mensajes, aunque nos podemos suponer cómo la propia Irene Montero o el propio Pablo Iglesias le darían su apoyo, minimizando el relato de las víctimas. Ese relato que siempre ha defendido Irene Montero, que siempre habría que querer a las mujeres, o sea, las mismas que nos daban lecciones de feminismo, las mismas que decían que la víctima siempre tenía que estar por encima, está en un partido y además, sabiendo las denuncias que había, no dijo nada. No lo denunció. Se limitó a apartarle de forma muy sutil, pero tampoco mucho, porque Monedero seguía en el entorno de Podemos, para que esto no saliera a la luz, porque recordemos que esto sucedió durante la primavera, durante todo el año 2023, que fue unos mesecitos antes de las propias elecciones, es decir, para que no les afectara políticamente, al igual que en el caso de Íñigo Errejón. Estamos ante el mismo ejemplo hipócrita en Podemos para que no les afectara y, no sé, desde luego es que a mí me parece alucinante. Vamos más atrás. En el 2015, recordad que Monedero dimite y se aparta. Y se aparta porque le pillan 440.000 euros que le han pagado por unas asesorías que él no podía hacer. Ficticias. No era economista. Como ellos temen que esto tire más allá, en teoría dimite, pero permanece al frente del instituto, creo que se llama Fundación República y Democracia o algo así, y él es la persona que, digamos, ¿cómo digo yo si esto sin que me denuncien? Pega la apariencia legal al dinero que viene por esas extrañas asesorías para reflotarlo. Es en la práctica su tesorero. Esto es muy importante porque en el 2016 ya hay una denuncia, aparte de la ley Lola, y la propia denunciante se echa hacia atrás porque dice que se juega el puesto en el partido. Pero si él no está en el partido, si ha dimitido. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo a él le he visto muchísimas veces y siempre con hombres y con mujeres era un tocón. O sea, pero cuando visteis que hablaba con Soraya y le pone las manos encima y la inmoviliza, eso se lo hacía a todo el mundo. Lo de los hombros es un clásico. Entonces, denuncias ha habido siempre. Pero acabo de desbloquear un recuerdo, perdóname que te interrumpa, Lucía, porque hace unos años hacíamos un programa que se llamaba 6 mujeres aquí en el Toro Televisión y precisamente vino Juan Carlos Monedero y se me ha venido a la cabeza precisamente la imagen de cómo precisamente agarró a una de mis compañeras por los hombros. Se lo hacía a todo el mundo porque eso es un rasgo muy narcisista, que es hablar muy alto, como él hace. Él desayunaba en una cafetería que se llamaba La Infinito y se ponía siempre en el centro, en panóptico, para que le vieras hablando a gritos, y siempre llevaba una chica al lado rubia que no siempre era la misma chica. Es el tipo Ábalos también, conseguir la misma mujer pero en mujeres diferentes, ¿no? Entonces, en el 2016 ya hay una denuncia. En el 2010, mucho antes ya había hablado Lola, lo de que tocaba las Lola, mujeres. aclare usted quién es Lola Sánchez Caldentey, que es la que ha sacado esto a la luz y la única que ha dado la cara, porque ella está en León y está recibiendo unas amenazas salvajes, incluso estando en un pueblo perdido de León. Ojo. Y entonces, en el 2016 ya hay la primera denuncia. Y ella dice, la denunciante, que se echa para atrás porque no quiere perder su puesto. Aimé Román, que ha sido de las últimas, reconoce que ella no podía hablar porque ella estaba en Canal Red y su dinero venía de Canal Red. Oye, si Monedero no tiene nada que ver con Podemos, ¿por qué teme perder su puesto en Canal Red si habla? ¿Y quién estaba en Canal Red? Claro, entonces, Monedero ha sido siempre una parte del poder en la sombra, porque era el que manejaba este dinero que les está veniendo ahora de Colombia, por ejemplo, y que les ha venido de muchos lados. Y que va a esa fundación, porque lo que tú das a una fundación es una donación. Y él estaba, y está, creo recordar, al cargo de esta fundación. Yo creo que no es tanto por lo de sumar y demás, es porque llevan conteniéndolo mucho tiempo y esto va a explotar. Ya hay una denuncia en la Complutense muy seria. Sí. Hay una denuncia que además viene avalada por un montón de gente, porque esto suele suceder. Cuando una da la cara, y en este caso ha sido Lola, y han sacado lo de Aimé,
Hay un montón que estaban aterradas, pero dicen, bueno, ya me puedo sumar a esto. Entonces algo que era vox populi empieza a salir. Entonces no es tanto que toque, que le toca a todo el mundo, a los hombres también. Lo fuerte es que aparentemente tuvo una exhibición impúdica delante de una alumna a la que se llevó a casa. Esto es lo fuerte. Es decir, vente a casa que vamos a hablar de Gramsci, supongo, y esto... Gramsci da mucho juego, sí. Claro. Bueno, es que los propios profesores de la Complutense tenían diferentes mensajes en distintos grupos en los que decían que las chicas no podían quedarse solas con Juan Carlos Monedero porque sabían lo que iba a pasar. Pero sabes que había unos carteles bien grandes. También. Ni acosador. De todas formas, lo de no poder quedarte a puerta cerrada con un alumno, eso se hace en todas las universidades sajonas. Es alucinante que en España no puedas. Ellos hacían otra cosa que en entornos y en muchos casos se hace para proteger precisamente al profesor de posibles denuncias de un alumno. Tú no puedes quedarte con un alumno a puerta cerrada. En entorno sajón, jamás. En otra que ellos hacían y que no se puede hacer en entorno sajón, tú no puedes tener una relación con un alumno. No puedes nunca. Porque se supone que eso creará conflictos. Si te enamoras, espera que se licencie y ya le llamas. Y otra que ellos hacían a menudo, aparte de llamar zorritas a sus alumnas, meterse con una porque tenía perlitas, etcétera, permitir que llamaban estos profesores progresistas llamaban zorritas a sus alumnas. Sí. Se metía con otra porque llevaba perlitas. Y tenía tono chistoso con estas cosas. Pintadas diciendo abolos son las abolicionistas, las feministas contra la prostitución. Diciendo abolos, vamos a por ti, terfas, vigilad vuestra espalda. Una imagen de Juan Carlos colgada, para otra pintada que era, bueno, muchas burradas que como estamos en horario infantil no voy a decir, pero. Otra cosa que hacían a menudo es cuando querían seducir a alguien, hablaban, o sea, yo, imagínate, me quiero liar con Alba, ¿no? Pues entonces empieza a hablar, tú sabes que yo he tenido una relación con Pepita y a contarte mi vida. Esto en entorno sajón se considera acoso también, porque es como obligarte a ver una película no pornográfica que no quisieras ver. Yo no te tengo por qué contar mis hazañas sexuales. Esto lo hacían en clase. Y esto lo hacían él y el otro. Mucho tiempo antes, cuando aún no les había dado por somos feministas. ¿Qué pasa? Que ellos mismos crean la ley que va a ir contra ellos. Porque antes de que se volvieran locos con el beso a Rubiales, esto era ser un gañán, era ser un baboso, era ser un pesado, pero no era una agresión sexual. Ahora y de la noche a la mañana has pasado de baboso a agresor sexual, mediante una ley que primero le quita años a los integrantes de la manada, cuando has hecho la ley porque te parecía que los abusadores de la manada tenían poca condena, y se carga a tu compañero de partido. Irene, eres un genio, tío. Sí, una ley que al final lo que ha hecho es castigar más o menos lo mismo el que alguien viola a una mujer o que sea baboso. Vamos a ver, esta ley no solo es que le está quitando años de condena a gente ya condenada, es que a partir de esta ley sale mucho más barato agredir sexualmente a alguien, ¿vale? Mucho más barato ahora. Y segundo, ¿qué hace? O sea, las agresiones reales reduce la pena y chorradas las convierte en agresiones. Entonces, lo que hacía Monedero, excepto el caso de cuando fue con la alumna a hablar de Gramsci, se podía considerar una pesadez, una babosez, todo lo que quieras, pero no una agresión. Ahora es una agresión. Bueno, estamos en vísperas del 8M. Ojo, que esto se pone interesante. Uy. Yo no sé si Irene Montero y Yone Belarra tendrán la cara de cemento armado de plantarse en la manifestación feminista, porque vamos, ya se deberían escoltadas por Errejón, por Monedero, por Pablo Iglesias. Te recuerdo que tenían 2.000, o sea, se han gastado 2.000 millones de euros en 4 años. ¿En qué se lo han gastado? En regar de dinero a chiringuitos. Claro. Esos chiringuitos, que son un montón de gente, serán los que, bien pagados, se van a presentar a esa manifestación. Y habrá 2 manifestaciones diferentes. Desengáñese usted, doña Lucía. Sí. A los sindicatos de este país, Comisiones Obreras y UGT, a esos falsos sindicatos se los riega con cantidades ultramillonarias por parte de todos los gobiernos, nacional y autonómicos, y al final convocan una manifestación del 1 de mayo y no van ni los de los chiringuitos. No, los de los chiringuitos de Irene van a ir, podemos hacer apuestas. Hay 2 manifestaciones distintas, y el año pasado yo me fui a las 2, convenientemente con mascarilla a una para que no me mataran, claro, porque yo siempre me infiltro con la mascarilla, y en la segunda había más gente, mucha más gente, y esto nadie en la lo quiso manifestación decir. Contra en la manifestación oficial. Anti-Montero había más gente, mucha más, pero nunca lo quieren decir, nunca. Y los medios oficialistas no lo dicen porque no les interesa, y los otros porque ni siquiera lo saben. Comparten ustedes, yo es que
Ya sé que a Infoblogger le dice que no, que es mentira, que no va a haber elecciones y todas estas cosas. Yo es que miro a todas partes a mi alrededor y no veo más que síntomas de próxima convocatoria electoral. Habíamos hablado de lo de el concurso de la cartelería electoral, que por primera vez se hace sin que haya elecciones a la vista. Hemos hablado de cómo después de año y medio de bloqueo, de repente PP y PSOE se ponen de acuerdo para renovar la Junta Electoral Central y dejar fuera a Vox. Y dices, ¿para qué si no hay elecciones a la vista? Ves por otro lado cómo están activándose en todos los medios las campañas contra Vox. Ves cómo salen de repente todos estos casos de acoso sexual en Sumar y en Podemos, que eran conocidos desde hacía tiempo, pero por algún motivo no se habían denunciado hasta ahora. Y de repente se dinamitan Sumar y Podemos simultáneamente. Llega el PP y contrata, sale ayer la noticia, de que contrata a Alex San Martín, que es el gurú electoral que contrató Sánchez para las elecciones del 23J. A mí me sale que hay elecciones, lo siento. Bueno, puede ser por si acaso, ¿no? Es decir, yo creo que si yo fuera Pedro Sánchez no querría de ninguna manera que hubiera elecciones, porque yo ya sé que es posible que yo acabe imputado y me quiero crear mi refugio en Dominicana para entonces, y quiero aguantar el máximo tiempo posible controlando todo lo controlable para evitarlo. Ahora, por si acaso no me queda otra, voy haciendo dos flancos, esa es mi explicación. También me preparo por si acaso fuera inevitable, pues también tenerlo controlado. Es que al final es todo política de prevención de daños. Pero yo creo que, lamento estar de acuerdo con Infoblogger, querido Isaac, si me escuchas, pero es que yo veo que Infoblogger acerta siempre, que es que siempre dicen va a ser mañana, y no es, y no es, y no es. A mí también me dijo en los pasillos de una tele alguien muy cercano, presuntamente muy muy informado, que ya en abril seguro, sí. Yo no lo estoy viendo, ¿eh? No parece, y con esas preguntas siempre del probable escenario electoral en este 2025, yo siempre digo lo mismo, y es que no hay que confundir realidad con esperanza, que ya nos gustaría a mí es que muchos, se me hacen los dedos huéspedes. Nos gustaría a muchos poder volver a ir a votar, aunque sepamos que el escenario después de esas elecciones pueda ser el mismo que en las pasadas y volvamos a estar en la misma situación o incluso peor. Pero bueno, yo creo que no hay que confundir esperanza con la realidad. Yo creo que Sánchez está preparado para todo. También considero que el gobierno del socialismo se mueve o está muy cómodo en la tensión constante, porque mientras ellos intentan colocar un mensaje siempre contra el Partido Popular, y que esa tensión, o por lo menos mediáticamente hablando, les beneficia, y lo hemos visto con el tema de la condonación de la deuda, aunque en esto, bueno, se están equivocando un poquito, pero bueno, con otros asuntos sí que es cierto que al final esa tensión, ese cuerpo a cuerpo, favorece bastante al Partido Socialista. Entonces, bueno, también es cierto que por otro lado Sánchez depende de quien depende, y está precisamente atado a todos sus socios. Cuando sus socios digan hasta aquí, pues será hasta aquí, acudirá a elecciones, aunque bueno, las amenazas de Carles Puigdemont podemos llamarlas de otra cosa porque no tienen nada de amenaza. Son una farsa, ¿no? Es un espectáculo y un show. Sí. Eso se llama vínculo paradójico. El vínculo paradójico es el que tienen las personas con su madre o con su pareja y tal, que les maltrata. Entonces, cuanto más le maltrata la madre o más le maltrata la pareja, más se unen. Pues es el que mantienen Puigdemont y Pedro Sánchez. Qué horror. Bueno, yo no quiero saber los detalles de las relaciones íntimas de Puigdemont y Pedro Sánchez. Nadie. Lo que sí me gustaría es que escucháramos, don Julio, ¿es posible que nos ponga usted el audio de Maduro respondiendo a Trump después de que Trump haya cancelado la licencia de venta de petróleo que Maduro tenía en Estados Unidos a través de Chevron? Escuchemos lo que respondía Maduro. Por las buenas, somos muy buenos. Por las malas, somos guerreros temibles. ¡Temibles! Si algún día la oligarquía fascista de los apellidos intentara imponer en Venezuela, por la vía del apoyo imperialista y la violencia, un régimen de colonialismo económico político, lo que vimos hace 36 años se multiplicaría por 1000.
habría 1027 de febrero contra la oligarquía, contra el imperialismo, y ahora sería un pueblo organizado. Este es un payaso sangriento, es un criminal, pero es un payaso, o sea... Es un caso clínico muy importante. ¿Sabes cuando dijo esto de que se le aparecía Chávez, de que se le aparecía Bolívar en forma de colibrí? Sí. Y cosas así? O sea, es una persona que pusieron porque es un títere, porque en realidad no pintaba nada, que tiene una esquizofrenia paranoide clarísima, y no lo digo en broma, lo digo como diagnóstico, o sea, que se le ha parecido un colibrí, y que cuanto más habla más se nota, porque este discurso de habría 1027 de febrero cada vez es más exagerado y cada vez dice menos la oligarquía fascista, el 27 de febrero y demás. Están muy desesperados. Ayer intentaron por enésima vez casi secuestrar a María Corina, no pueden, pero era una especie de te vamos a avisar, y lo que a mí me da mucha pena es que la opinión pública española ya ha olvidado a Venezuela. Hubo un momento y es como, vale, no ha pasado, ya les olvidamos. Ahora que tenemos 1 millón de venezolanos censados en España, más los que no están censados, que son casi como nuestros primos, ¿no? Tanto preocuparse por los marroquíes y los venezolanos que... Pero para Marco Rubio es una obsesión Venezuela y Cuba. Es una obsesión, es una obsesión, es una obsesión. Y parece que Trump está por la labor, ¿no? Él ya ha comunicado que él dentro de 4 años, o sea, no puede dejar la administración Trump sin haberlo conseguido. No sé si conseguirá lo de Cuba, pero está obsesionado con Venezuela. Y me parece bien, claro. Y... Bueno, a ver si hay suerte y el pueblo venezolano se puede desembarazar de este tirano sangriento. Ojalá. Por lo pronto a mí me pareció muy significativo que coincidieran exactamente el mismo día. Por un lado, la restauración de las sanciones a Venezuela por parte del padre, Donald Trump, y que el hijo, Donald Trump Jr., entrevistara a María Corina Machado en su canal de podcast. Evidentemente no es casual el asunto, se está lanzando un mensaje muy claro a 2 actores, y es muy importante ambos. Uno a Maduro, estamos con la oposición, y otro, más importante todavía, a la falsa oposición venezolana, a todos esos sinvergüenzas que pululan por el entorno de la oposición venezolana y que luego ponen el cazo del dinero de la USAID, y en realidad lo que contribuyen es a que Maduro se perpetúen en el poder. Trump acaba de lanzar un mensaje diciendo: la oposición venezolana es María Corina Machado, no ningún otro cantamañanas, y mucho menos los que están aquí cerdeando con que a lo mejor participan en las nuevas elecciones que dice Maduro que va a convocar, ¿no? Bueno, ¿quién acaba de entrar en el estudio? ¿Quién o quiénes? Los chocolates Matías López. Que esto es lo más interesante de este momento. Y además, fíjese usted, don Luis, estamos terminando el mes de febrero, terminamos esta campaña que hemos hecho junto con Chocolates Matías López. Así que hoy no le he preguntado a la audiencia quién se lo lleva, porque Manuel de Cendra nos ha brindado chocolates para todos. Así que yo conozco un poco los gustos. El 100% negro puro de Venezuela. No, porque tenemos un montón de negro puro y mi hija me ha dicho, por favor, trae un día uno sin negro. Ostras, pues los 3 son chocolate negro. Pues da igual, ya lo mezclaré yo en casa, ya le compraré uno a mi hija. Pero mire, le voy a dar un consejo, y es que lo bueno de estos chocolates Matías López es que se pueden disolver en leche, y además, como no tienen harinas, es muy fácil que se haga usted un chocolate, por así decirlo, a la taza, sin necesidad de que hierva esa leche, porque no tiene ni espesantes ni harinas, como les digo. Así que, sugerencia: 6 onzas de chocolate disueltas en un poquito de leche y hacen un chocolate a la francesa, que es delicioso. Fíjese que don Manuel le había traído el chocolate negro para doña Lucía Echevarría. Tengo chocolate negro del 70% para don Luis del Pino, que también es un gran amante, y este chocolate a la taza para doña Alba Vila. Qué maravilla, gracias. Y sabes que este es antidepresivo de verdad. Hombre, decir, claro. Hay estudios transversales longitudinales de todo tipo diciendo que solo este es el que sube la serotonina, los otros no. Lo más importante es que se acerquen a www.chocolatesmatiaslopez.es, donde pueden ver todas las variedades, que ya les digo, diferentes porcentajes de cacao, y sobre todo que es una empresa que hace este chocolate aquí en España y llevan más de 200 años, ahí es nada, haciendo el mejor de los chocolates. A Chocolates Matías López les damos las gracias por habernos acompañado durante todo este mes de febrero con su ayuda y dando
dándole ese premio dulce a los mejores contertulios de esta mesa de análisis de Mañanas en Libertad. Y tengo que decirles que además de en esa página web pueden encontrarlo en los mejores comercios gourmet. Por ejemplo, en Madrid hay un sitio que se llama En Copa de Balón, que hay diferentes localizaciones. Hay una en Arturo Soria, por ejemplo. Allí lo pueden conseguir en el Arturo Soria Plaza, que es el centro comercial en el que se venden estos chocolates y otros muchos productos. Así que a don Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes les invitamos a que nos apoyen también a este programa adquiriendo estos chocolates de Matías López. Voy con la pregunta que lanzamos esta mañana, don Luis. ¿Cuántas Jessicas y Davides creen que hay en España cobrando de la administración o de una empresa pública por no ir a trabajar? Hablábamos lógicamente de Jessica, la gran amiga de José Luis Ábalos, y de David, el hermanísimo de Pedro Sánchez. Bueno, dábamos 4 opciones. La primera, ninguno, son excepciones. La segunda, seguro que bastantes. La tercera, cienes y cienes. Y la cuarta, me temo lo peor. Ustedes no sé por qué apostarían, pero lo cierto es que el 56% de los encuestados... Ha apostado a ninguno. Se temen lo peor. 58% de los encuestados. Pero es que el 26% de los encuestados, la segunda opción más votada, es la de cienes y cienes. Ahí es nada. Comentarios que me encuentro, por ejemplo, en las publicaciones del chat... las publicaciones de YouTube, que es que como están cambiando los nombres de los modos de participación de las redes sociales, me acabo liando. Muy crítico es Manuel Berenguer, que dice: el Congreso está casi siempre vacío y todos cobran por no ir, incluidas las dietas. Si sumamos los demás gobiernos, que aquí entiendo que se refiere a los autonómicos y a los municipales, no se puede ni contar. En el chat de YouTube, muy interesante esta apreciación que nos hace Antonio Mireles Santana. Dice: Hacienda le hará una paralela a la señorita Jessica, porque el pago de ese piso es un pago en especie y me imagino que lo declaró. Me imagino, buen pensado que es este don Antonio. En Twitter, Iván Monasterio lo compara con Argentina, con los miles de trabajadores que afloraron, que no estaban yendo al trabajo y que sin embargo estaban cobrando por ello. Dice que en comparación con lo que está ocurriendo allí se queda corta España, ¿no? En ese sentido. Y alguien que se llama JAJ dice: ¿me puede indicar alguien qué tendríamos que hacer para que la administración requiera la devolución de hasta el último céntimo que se haya cobrado ilegalmente? Y ojo, del interés de demora, claro. Habría que ver qué pasa con ese dinero, si se devuelve o no. Dejo constancia aquí de otra opinión de un oyente. Jessica era una cupa. Si tú entras en una casa y puedes probar, y ella recibía Moët Chandon, por cierto, ya la puedes ocupar, porque ya pobre era vulnerable, que es que no lo tenéis en cuenta. Dice un oyente con toda la razón: don Luis, es imposible estadísticamente que todos sus tertulianos tengan hijas y más hijas cuando aparecen los chocolates. Pida el libro de familia. Es verdad, es que se ha utilizado mucho el comodín de para mi hija en esta mesa. Razón, don Jaime Rodríguez. Empezó a asistir más diciendo: no, es que a mi hija le encanta, y nos dio pena, y al final... Y luego otra cosa que señalan a algún oyente. Eso de gente que está en empresas públicas o en la administración y cobra por no ir a trabajar, dice, todos los liberados sindicales. Por ejemplo, pues tiene usted razón, sí señor. Bueno, muchísimas gracias, doña Albavila. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría. A usted también. Muchísimas gracias, doña Carmen No Carbonell. no puedo decir, Carmen, qué guapa estás con el pelo largo, porque... Ya sabe usted que si Yolanda Díaz le sienta mal, pues, en fin. Pues se lo digo yo, qué guapa está usted, pues muy doña guapos Carmen. todos aquí, Hombre, si es que tenemos siempre lo mejor de lo mejor. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que se pregunta si somos antipatriotas los españoles o lo es el Estado. Buenos días, don Paco Linares. Desde luego, en España, los antipatriotas están juntitos en el Estado. Y que conste, el Estado no es España. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. No he conocido a unos antipatriotas tan claros como son los gobernantes que tenemos, empezando por el mentiroso de Sánchez. Y encima, si queremos escurrir el bulto para no pagar tantos impuestos revolucionarios, ese descarado nos llama así, lo que es ser antipatriotas. Mire usted, Sánchez y resto de patulea, somos antipatriotas porque no queremos pagarles a las amiguitas del Tito Berni. No queremos pagar las embajadas de Cataluña en el extranjero, los sueldazos de sus amiguetes y familiares, ni los miles de excesos que continuamente hacéis. ¡Sos sinvergüenzas! Ni el anteproyecto del CNMC para que lleve a cabo inspecciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Explico.
el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros una nueva ley que permitirá regular la actividad de los medios de comunicación y plataformas digitales en España, estableciendo un sistema de sanciones y un registro obligatorio gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La norma, presentada como una medida para garantizar la pluralidad informativa, podría tener un impacto directo en la libertad de prensa y la independencia editorial. Para que usted no se entere de nada y ellos puedan seguir haciendo lo que les dé la gana, pero eso sí, sin que se entere nadie, con nuestro sudor, con nuestra sangre y con nuestras lágrimas. Iros a donde picó el pollo. El lunes, más y mejor. Punto final.